La Navidad no es lugar para perdedores, mamá. Esas fueron sus palabras. Mi hijo. El niño que crié sola. El hombre que acababa de cerrarme la puerta en la cara mientras su esposa sonreía desde atrás como si fuera el mejor espectáculo del año. Perdedora. Esa palabra se quedó flotando en el aire helado de diciembre como una maldición. No grité. No lloré. No supliqué. Solo asentí con calma, di media vuelta y caminé hacia mi auto. Pero mientras manejaba de regreso a casa, algo cambió dentro de mí. No era rabia. Era claridad. La clase de claridad que corta como vidrio. Esa misma noche, sentada frente a mi laptop, cancelé el pago de la hipoteca de su casa. Cancelé el seguro de su auto. Cancelé cada transferencia automática que había estado sosteniendo su vida perfecta durante años. 5 minutos. Eso fue todo lo que tardé en desmantelar el castillo de naipes que llamaban su éxito. Y ahora, él se está volviendo loco. Déjame contarte cómo llegué aquí. Déjame contarte cómo una madre se convierte en perdedora. Y cómo una perdedora se convierte en algo mucho peor. En alguien que ya no tiene nada que perder. Todo comenzó hace 5 años. Óscar acababa de casarse con Isabella. Ella era hermosa, ambiciosa, con ese tipo de sonrisa que brilla en las fotos pero se apaga cuando las cámaras desaparecen. Vinieron a mi apartamento una tarde de primavera. Yo estaba emocionada. Pensé que era una visita de cortesía. Pensé que finalmente me incluirían en su nueva vida. Pero no fue una visita. Fue una negociación. Mamá, necesitamos tu ayuda, dijo Óscar. Isabella quiere una casa. Una casa de verdad. Con jardín. Con 2 pisos. En el barrio bueno. Pero el banco pide un aval. Solo son unos papeles. Solo tu firma. No vas a tener que pagar nada. Es solo por seguridad. Isabella me tocó la mano. Sus uñas eran perfectas. Color coral. Largas. Caras. Mamá Verónica, usted sabe lo importante que es para nosotros empezar bien. Una familia necesita estabilidad. Sus futuros nietos necesitan un hogar. Futuros nietos. Esas palabras fueron el anzuelo perfecto. Me imaginé una casa llena de risas. Navidades juntos. Domingos de pancakes. Yo siendo la abuela que hornea galletas y cuenta cuentos. Firmé. Firmé sin leer la letra pequeña. Firmé porque confiaba. Porque era mi hijo. Porque el amor no lee contratos. 6 meses después volvieron. Esta vez era el auto. Un SUV negro. Elegante. Costaba $45,000. Necesitamos que hagas un pago inicial. Mamá. Solo 8,000. Te los devolvemos en 6 meses. Lo prometo. Saqué el dinero de mis ahorros. Esos ahorros que había juntado limpiando casas. Planchando ropa ajena. Haciendo turnos dobles cuando mis huesos ya me pedían descanso. $8,000. Los entregué con una sonrisa. Porque eso es lo que hacen las madres. Damos. Siempre damos. Los 6 meses se convirtieron en un año. El año se convirtió en nunca. Luego vinieron las emergencias. Pequeñas al principio. Mamá, se rompió el calentador de agua. Son $1,200. Mamá, Isabella necesita un tratamiento dental. Son 2,000. Mamá, los niños necesitan ropa para la escuela. Son 500. Y yo pagaba. Siempre pagaba. Porque cada vez que dudaba, Óscar decía algo como, ¿no confías en mí? ¿No quieres que tus nietos tengan lo mejor? Pensé que eras diferente. Mamá. Pensé que nos apoyabas. La culpa. Ese fue su instrumento favorito. Me tocaban como si fuera un piano desafinado. Y yo sonaba exactamente como ellos querían. Pero no era solo el dinero. Era todo lo demás. Las llamadas que solo llegaban cuando necesitaban algo. Las invitaciones que nunca llegaban. Los cumpleaños donde yo no era bienvenida porque Isabella había invitado a sus amigas elegantes y yo, bueno, yo no encajaba en su mundo de copas de champán y vestidos de diseñador. Yo usaba el mismo vestido gris que tenía desde hace 10 años. El mismo que usé en la boda de Óscar. El mismo que Isabella miró con desprecio aquella vez y murmuró algo sobre caridad y tiendas de segunda mano. Pero me quedaba callada.
porque eso es lo que había aprendido. En mi familia, la bondad era la correa invisible, y yo la usaba pensando que era un collar de perlas. Las visitas se volvieron menos frecuentes, luego inexistentes. Solo me llamaban para pedirme dinero o para que cuidara a los niños cuando tenían planes mejores. Yo era la niñera gratis, la tarjeta de crédito de emergencia, la solución conveniente. Nunca fui invitada a cenar. Nunca fui parte de las fotos familiares que subían a sus redes sociales. Yo existía solo en los márgenes, en las sombras, en los recibos bancarios. Y aún así, seguí pagando. Seguí sonriendo. Seguí diciendo que sí. Hasta esa tarde de diciembre. Llegué con regalos. Con vino. Con esperanza. Había comprado juguetes para mis nietos. Un perfume caro para Isabella. Una corbata de seda para Oscar. Gasté más de $300. Dinero que no tenía. Pero era Navidad. Y la Navidad era para la familia. Toqué el timbre. La nieve caía suave. Todo parecía perfecto. Como una postal. Oscar abrió la puerta. Pero no sonrió. Me miró como si fuera una extraña. Como si no fuera la mujer que pasó 30 horas de parto trayéndolo al mundo. Como si no fuera la que se saltó comidas para que él pudiera comer. Como si no fuera nada. Detrás de él, la casa brillaba. Luces doradas. Un árbol enorme decorado con esferas plateadas y guirnaldas elegantes. Olor a pavó asándose. Risas. Música suave. Era el tipo de escena que aparece en las películas. La familia perfecta. La Navidad perfecta. Pero yo no estaba en esa película. Isabella apareció detrás de Oscar. Llevaba un vestido color vino. Elegante. Caro. Probablemente comprado con el dinero que yo había enviado el mes pasado para las supuestas clases de piano de los niños. Me miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en mi abrigo viejo. En mis zapatos gastados. En la bolsa de regalos que cargaba con tanto entusiasmo. Y sonrió. Pero no era una sonrisa cálida. Era el tipo de sonrisa que se le da a alguien que está a punto de recibir malas noticias. Oscar, dije. Feliz Navidad, cariño. Traje regalos para todos. Pensé que podíamos cenar juntos. Él no respondió de inmediato. Solo me miró. Y en ese silencio escuché todo lo que no quería escuchar. Escuché años de desprecio. De indiferencia. De uso. Mamá, comenzó. Su voz era fría. Controlada. No creo que sea buena idea que entres. Las palabras me golpearon como puños invisibles. ¿Perdón? Isabella se acercó más. Colocó su mano en el hombro de Oscar. Un gesto territorial. Posesivo. Verónica, dijo. Usó mi nombre. No mamá. No suegra. Solo mi nombre. Como si fuera una empleada que llegó en el día equivocado. Es que hoy tenemos invitados importantes, continuó. Gente de la oficina de Oscar. Su jefe. Clientes. Es una cena de negocios. ¿Entiendes? No es realmente una reunión familiar. Miré a Oscar esperando que dijera algo. Que me defendiera. Que dijera que yo era su madre y que tenía derecho a estar ahí. Pero él solo miró hacia otro lado. Cobarde. ¿Y los niños? Pregunté. Mi voz temblaba, pero intenté mantenerla firme. Al menos déjame darles sus regalos. Son mis nietos. Isabella suspiró. Como si yo fuera un problema que tuviera que resolver con paciencia. Los niños están ocupados. Además, ya tienen demasiados juguetes. No necesitan más. Tomó la bolsa de mis manos. La abrió. Miró el contenido. Vi su expresión cambiar. Desprecio. ¿Esto? ¿Juguetes de plástico? Verónica, nosotros compramos cosas de calidad para nuestros hijos. Esto es, bueno, es un poco ordinario. Ordinario. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. Oscar finalmente habló. Y cuando lo hizo, destruyó lo poco que quedaba de mi corazón. Mamá, mira, no es personal. Pero la Navidad no es lugar para perdedores. Esta noche es importante para nosotros. Para nuestro futuro.
No podemos no podemos dar la impresión equivocada. ¿Perdedores? Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. Él se encogió de hombros. Ya sabes a qué me refiero. Tú vives en ese apartamento pequeño. Trabajas limpiando casas. No tienes éxito. Y la gente que viene hoy, ellos son importantes. Ellos tienen estándares. Isabella asintió. Es solo por esta noche. Verónica. Seguro lo entiendes. No queremos que te sientas incómoda. Estarías fuera de lugar. Fuera de lugar. En la casa que yo ayudé a comprar. Con el dinero que yo había enviado. Cenando la comida que probablemente pagué sin saberlo. Miré a mi hijo. Busqué algo en sus ojos. Un destello de la criatura que solía abrazarme y decirme que yo era la mejor mamá del mundo. Pero no había nada. Solo frialdad. Solo vergüenza. ¿Vergüenza de mí? ¿De la mujer que sacrificó todo para que él pudiera tener una vida mejor? Entonces, susurró Isabella, acercándose para cerrar la puerta, quizás sea mejor que pases la Navidad en tu casa. Sola. Es más apropiado para alguien en tu situación. Y antes de que pudiera responder, la puerta se cerró. Despacio. Suave. Como si cerraran la tapa de un ataúd. Me quedé ahí parada. En el frío. Con la bolsa de regalos todavía en mis manos. La nieve caía sobre mi cabeza. Sobre mis hombros. Sobre mi corazón roto. Podía escuchar las risas adentro. El tintineo de copas. La música festiva. La vida continuaba. Solo que yo ya no era parte de ella. Caminé hacia mi auto. Cada paso pesaba como plomo. Abrí la puerta. Me senté. Dejé los regalos en el asiento del copiloto. Y por un momento, solo me quedé ahí. Respirando. Tratando de procesar lo que acababa de pasar. No lloré. Todavía no. Encendí el motor. Conduje en silencio. Las calles estaban decoradas con luces navideñas. Familias caminaban tomadas de la mano. Niños reían. Todos parecían pertenecer a algún lugar. Menos yo. Llegué a mi apartamento. Subí las escaleras. Abrí la puerta. Encendí la luz. Y ahí estaba. Mi vida. Pequeña. Modesta. Solitaria. Me quité el abrigo. Me preparé un té. Me senté junto a la ventana. Y finalmente, las lágrimas llegaron. Silenciosas. Amargas. Calientes. Lloré por la hija que fui. Por la madre que quise ser. Por la abuela que nunca me dejaron ser. Pero sobre todo, lloré por la tonta en la que me había convertido. La tonta que creyó que el amor podía comprarse con sacrificio. La tonta que pensó que dar y dar y dar eventualmente me haría ganar un lugar en sus vidas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo. Pensando. Recordando. Conectando los puntos. Y con cada recuerdo, la claridad crecía. Como el amanecer después de la noche más oscura. Lento pero inevitable. Recordé la primera vez que Oscar me pidió dinero después de casarse. $200 para una emergencia. Nunca me dijo cuál era la emergencia. Y yo nunca pregunté. Recordé cuando dejó de llamarme mamá y empezó a llamarme Verónica. Como si el título fuera demasiado íntimo. Demasiado comprometedor. Recordé todas las veces que Isabella hizo comentarios sobre mi ropa. Mi cabello. Mi forma de hablar. Siempre disfrazados de preocupación. Siempre envenenados con desprecio. Recordé los cumpleaños olvidados. Las llamadas no devueltas. Las promesas rotas. Y recordé el dinero. Tanto dinero. Miles y miles de dólares que salieron de mis manos y entraron en las suyas. Como agua que se escurre entre los dedos. Invisible pero constante. La hipoteca que yo pagaba en secreto cuando ellos se atrasaban. Los $600 mensuales que enviaba como si fuera mi deber. El seguro del auto. Las reparaciones de la casa. Las clases de los niños. Todo. Y entonces lo entendí. No era su hijo. Era su banco. No era su madre. Era su recurso. Y los recursos se usan. Se explotan. Se descartan cuando ya no son útiles.
Esa comprensión no llegó como un grito. Llegó como un susurro. Frío. Claro. Verdadero. Me levanté de la silla. Caminé hacia mi escritorio. Abrí mi laptop. La pantalla brilló en la oscuridad de mi apartamento. Entré a mi cuenta bancaria. Y ahí estaba. La lista completa de mi propia esclavitud financiera. Transferencia automática a Oscar Méndez. $600. Cada mes. Durante 5 años. $36,000. Pago de hipoteca compartida. $450. Cada mes. Porque yo era el aval y cuando ellos no pagaban completo, el banco me lo cobraba a mí. Seguro de auto. $120 mensuales. Plan dental familiar. $80. Y la lista seguía. Como una sangría interminable. Moví el cursor. Lo dejé flotando sobre el botón de cancelar. Y respiré hondo. No había rabia. No había venganza. Solo había paz. La clase de paz que llega cuando finalmente dejas de sangrar. Hice clic. Cancelar. La palabra apareció en la pantalla como una sentencia final. ¿Está segura de que desea cancelar esta transferencia automática? Sí. Cancelar. Otro clic. Otra cancelación. Y otra. Y otra. Cada clic sonaba como una puerta que se cerraba. Pero esta vez no era yo quien quedaba afuera. Esta vez era yo quien cerraba la puerta desde adentro. Desde mi lado. Desde mi paz. Transferencia automática a Oscar Méndez. Cancelada. Pago compartido de hipoteca. Cancelado. Seguro de auto a nombre de Oscar Méndez e Isabella Ruiz. Cancelado. Plan dental familiar. Cancelado. Membresía de gimnasio que Isabella insistió que era para su salud mental. Cancelada. 1 por 1. Metódicamente. Sin prisa. Sin rabia. Solo con la precisión de un cirujano que finalmente estirpa un tumor que llevaba años creciendo. Me tomó exactamente 5 minutos desmantelar 5 años de explotación. Cuando terminé, cerré la laptop. Me quedé sentada en el silencio de mi apartamento. La ciudad dormía afuera. La nieve seguía cayendo. Y por primera vez en años, sentí algo extraño en mi pecho. Algo que había olvidado. Ligereza. Como si hubiera estado cargando piedras en los bolsillos y finalmente las hubiera dejado caer. Como si hubiera estado respirando bajo el agua y finalmente hubiera salido a la superficie. No me arrepentí. Ni por un segundo. Me preparé otro té. Me senté junto a la ventana. Y esperé. No esperé su llamada. No esperé su arrepentimiento. Solo esperé el amanecer. Porque sabía que cuando ese sol saliera, yo sería diferente. Sería libre. La Navidad pasó. Sola. Comí una sopa simple. Vi una película vieja en la televisión. Me acosté temprano. Y dormí mejor que en meses. Porque no había expectativas que cumplir. No había llamadas que esperar. No había decepciones que tragar. Solo había silencio. Y el silencio, descubrí, puede ser el sonido más hermoso del mundo. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Año Nuevo llegó y se fue. Yo brindé sola con un vaso de jugo. Me reí de lo absurdo que era todo. Y me prometí algo. Este año no sería el año de dar. Sería el año de vivir. Enero trajo frío. Y con el frío llegaron las facturas. Esas facturas que antes yo pagaba sin que ellos lo supieran. Esas facturas que ahora caerían directamente en su buzón. En sus manos. En su realidad. La hipoteca fue la primera. $300 extra que yo cubría cada mes porque ellos siempre llegaban cortos. El banco no perdona. El banco no escucha excusas. El banco solo ve números. Y cuando los números no cuadran, el banco actúa. Luego el auto. El seguro venció. Y sin seguro, no hay auto legal. No hay forma de que Oscar maneje ese SUV negro y elegante al trabajo. No hay forma de que Isabella vaya a sus almuerzos con amigas presumiendo de su vida perfecta. Luego las pequeñas cosas. El gimnasio. El plan dental. La suscripción de streaming que yo pagaba y que ellos disfrutaban. Todo. Desapareció. Como humo.
Y yo no hice nada más que vivir mi vida. Fui al mercado. Compré comida para mí, no para emergencias de otros. Pagué mis propias cuentas, no las de nadie más. Me compré un libro, uno que había querido leer durante años, pero nunca tenía dinero para comprar porque siempre estaba enviando ese dinero a otra parte. Me senté en mi pequeño sofá y leí, página tras página, sin interrupciones, sin llamadas pidiendo favores, sin culpa carcomiendo mi estómago. Era paz, simple, silenciosa, mía. Pero yo sabía que esa paz no duraría, porque las facturas no perdonan. Y la realidad eventualmente toca a la puerta. Siempre lo hace. Fue un martes, mediados de enero, 14 días después de que cancelé todo. Mi teléfono sonó. Número de Oscar. Lo miré vibrar sobre la mesa. No contesté. Sonó otra vez. Y otra. Y otra. Dejé que sonara. Cada timbre era música para mis oídos, porque significaba que finalmente había consecuencias. Finalmente la gravedad estaba haciendo su trabajo. Luego llegaron los mensajes. Decenas de ellos. Uno tras otro. Como un río desesperado buscando salida. Mamá, ¿dónde estás? Llámame. Es urgente. Otro mensaje. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. Otro más. ¿Por qué no contestas? ¿Estás bien? La preocupación era falsa. Lo sabía. No era preocupación por mí. Era preocupación por su situación. Por su comodidad. Por su castillo que comenzaba a derrumbarse. No respondí. Borré los mensajes sin leerlos completos. Porque ya no era mi problema. Ya no era mi responsabilidad sostener su mundo mientras ellos destruían el mío. 2 días después, tocaron mi puerta. Era de noche. Yo estaba leyendo mi libro. Tranquila. El timbre sonó. Insistente. Desesperado. Miré por la mirilla. Era Oscar. Tenía ojeras. El cabello despeinado. Se veía cansado. Preocupado. Casi humano. Casi. Mamá, sé que estás ahí. Por favor. Necesito hablar contigo. Su voz atravesaba la puerta. Necesito que me ayudes. Es una emergencia. Emergencia. Esa palabra que había usado tantas veces para abrir mi billetera. Esa palabra mágica que convertía mi dinero en suyo. Pero esta vez no funcionó. Me quedé del otro lado de la puerta. Silenciosa. Invisible. Libre. Mamá, por favor. El banco me llamó. Dicen que la hipoteca está atrasada. Que si no pago esta semana van a iniciar proceso de ejecución. No entiendo qué pasó. Siempre pagabas tu parte. Tu parte. Como si la casa fuera mía también. Como si yo viviera ahí. Como si yo disfrutara de esas paredes que me cerraron la puerta en la cara. Necesito $5,000. Ahora. Esta semana. O perdemos la casa. ¿Me escuchas? Vamos a perder la casa. Su voz subía de tono. Pánico. Real. Crudo. Y yo seguía en silencio. Respirando suave. Sintiendo cada palabra rebotar contra la puerta y caer al piso. Palabras que ya no me alcanzaban. Que ya no me herían. Isabella y los niños no tienen a dónde ir. ¿Es eso lo que quieres? Que tus nietos estén en la calle. Manipulación. El último recurso. Usar a los niños como escudo. Como siempre. Pero yo recordé. Recordé a Isabella diciéndome que los juguetes que traje eran ordinarios. Recordé que ni siquiera me dejaron verlos en Navidad. Recordé que esos nietos eran una excusa conveniente, no una realidad que yo pudiera tocar. Mamá, abre la maldita puerta. Su voz cambió. Ya no era súplica. Era exigencia. Como si todavía tuviera derecho sobre mí. Como si todavía pudiera ordenarme. Golpeo la puerta. Fuerte. Sé que estás ahí. Vi luz. Abre ahora. No abrí. Me levanté del sofá. Apagué la luz. Caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta. Me acosté en mi cama. Y escuché cómo él seguía golpeando. Gritando. Exigiendo.
Eventualmente se cansó. Eventualmente se fue. Y yo me dormí. Profundamente. Sin pesadillas. Los días siguientes fueron una sinfonía de desesperación. Llamadas. Mensajes. Correos electrónicos. Hasta mensajes de Isabella. Verónica, necesitamos hablar como adultos. Esto es ridículo. Óscar me contó que ustedes tuvieron un malentendido. Pero no puedes castigar a toda la familia por eso. Malentendido. Llamaban malentendido a decirme que era una perdedora. A cerrarme la puerta. A tratarme como basura. Otro mensaje de Isabella. Los niños te extrañan. Preguntan por ti. Eso es mentira, ¿verdad? Porque si me extrañaran, me habrían dejado verlos en Navidad. Si preguntaran por mí, me habrían llamado. Otro mensaje más. Mira, sé que las cosas se dijeron mal. Pero tienes que entender que Óscar estaba estresado. No lo dijo en serio. Ven a casa. Hablemos. Arreglemos esto. Arreglemos esto. Como si fuera algo que yo rompí. Como si fuera mi responsabilidad pegar los pedazos de su vida perfecta. No respondí. A ninguno. Porque finalmente había aprendido algo. Había aprendido que el silencio es poder. Que decir no sin decir nada es la venganza más cruel. Que dejar de ser indispensable es la libertad más dulce. Seguí con mi vida. Pequeña. Tranquila. Mía. Y mientras ellos se hundían en su propio desastre, yo florecía en mi silencio. Como una planta que finalmente recibe sol después de años en la sombra. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio absoluto de mi parte. 3 semanas de caos del lado de ellos. Y yo lo sabía. Aunque no respondiera. Aunque no abriera la puerta. Aunque borrara cada mensaje sin leer. Yo sabía que su mundo se estaba desmoronando. Porque yo había sido el pegamento invisible que lo mantenía unido. Y sin pegamento, todo se cae. Una tarde de febrero, mientras tomaba café en mi pequeña cocina, escuché voces afuera de mi edificio. Voces conocidas. Discutiendo. Gritos. Me asomé por la ventana. Era Óscar e Isabella. En plena calle. Peleando. Él gesticulaba desesperado. Ella lloraba. Pero no era llanto de tristeza. Era llanto de rabia. De frustración. Del tipo de llanto que sale cuando las cosas no salen como uno quiere. Tu madre nos está arruinando, gritó Isabella. Tienes que hacer algo. Habla con ella. Ruégale. No me importa. Pero necesitamos ese dinero. ¿Crees que no lo he intentado?, respondió Óscar. No contesta. No abre. Es como si hubiera desaparecido. Entonces ve a su trabajo. Búscala ahí. Espérala afuera. No sé. Haz algo. Porque yo no voy a perder mi casa por tu estúpido orgullo. Mi orgullo. Isabella, tú fuiste la que dijo que no la dejáramos entrar en Navidad. Y tú fuiste el que la llamó perdedora. Así que ambos la cagamos. Pero ahora necesitamos arreglarlo. Los observé desde arriba. Como dioses distantes observan a los mortales. Sin intervenir. Sin compasión. Solo viendo. Isabella se secó las lágrimas. Su maquillaje estaba corrido. Ya no se veía elegante. Se veía desesperada. El banco nos dio hasta el viernes. Si no pagamos $8,000, empiezan el proceso de embargo. 8,000, Óscar. ¿De dónde lo sacamos? No lo sé. Mi salario apenas cubre los gastos. Tú gastaste todo el bono de fin de año en ese viaje a Cancún. Era para nuestro aniversario. Para mantener nuestra relación. Nuestra relación no importa si no tenemos techo. Isabella. Se miraron con odio. Con ese odio que nace cuando dos personas se dan cuenta de que han construido su vida sobre arena. Y la marea finalmente llegó. Entonces pídeselo a tu madre. Literalmente arrástrate si es necesario. Porque yo no pienso volver a vivir en un apartamento pequeño. No después de todo lo que hemos logrado. Todo lo que hemos logrado. Como si hubiera sido su esfuerzo. Como si mi dinero no hubiera sido la base de cada centímetro de ese éxito. Eventualmente se fueron. Subieron a su auto. Ese auto que ya no tenía seguro.
ese auto que técnicamente no podían manejar legalmente. Y se fueron. Yo volví a mi café. Frío ya. Pero no me importó. Lo bebí de todos modos. Porque hasta el café frío sabía a victoria. Esa noche recibí un correo electrónico. De Isabella. Largo. Desesperado. Lleno de palabras que intentaban sonar sinceras, pero olían a mentira. Querida Verónica. Sé que las cosas entre nosotros no han sido perfectas. Y reconozco que quizás no te hemos valorado como deberías. Pero somos familia. Y las familias se perdonan. Las familias se ayudan. Los niños preguntan por ti todos los días. Lloran. Dicen que quieren a la abuela. No sé qué decirles. No sé cómo explicarles por qué ya no vienes. Te necesitamos. No solo económicamente. Te necesitamos aquí. Con nosotros. Por favor. Ven a casa. Hablemos. Arreglemos esto como adultos. Con amor. Isabella. Leí cada palabra. Cada mentira cuidadosamente construida. Cada manipulación disfrazada de afecto. Y borré el correo. Sin responder. Sin dudar. Porque yo había aprendido a leer entre líneas. Y entre esas líneas solo había una verdad. Te necesitamos económicamente. El resto era decoración. El viernes llegó. El día límite del banco. Yo no hice nada especial. Fui al mercado. Compré verduras frescas. Pan recién horneado. Un pequeño ramo de flores para mi mesa. Cosas simples. Cosas que me hacían feliz. Mientras caminaba de regreso a casa, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Algo me dijo que debía hacerlo. ¿Verónica Méndez? Era una voz profesional. Formal. Sí, soy yo. Habla Patricia del Banco Central. Le llamo respecto a la propiedad en calle Maple número 422. Usted figura como codeudora y aval de la hipoteca. Mi corazón se aceleró. Sí, lo sé. Le informo que los titulares principales, el señor Oscar Méndez y la señora Isabella Ruiz, no han cumplido con el pago de este mes. Según el contrato, usted como aval es responsable de cubrir la deuda en caso de incumplimiento. El monto adeudado es de $8,300. ¿Desea realizar el pago? Respiré profundo. Esta era la decisión final. La última oportunidad de volver atrás. De ser la madre que siempre fui. La que rescata. La que salva. La que se sacrifica. Pero también era la oportunidad de ser algo nuevo. Algo que nunca había sido. Libre. No, dije. Mi voz era firme. Clara. No voy a realizar el pago. Hubo un silencio del otro lado. Entiendo. Entonces debo informarle que esto afectará su historial crediticio. El proceso de embargo comenzará la próxima semana. Lo entiendo. Acepto las consecuencias. ¿Está segura? Es una decisión seria. Estoy completamente segura. Muy bien. Le enviaremos la documentación correspondiente. Que tenga buen día. Colgó. Y yo me quedé ahí parada. En medio de la calle. Con mis bolsas del mercado. Con mis flores. Con mi libertad. Y sonreí. Porque finalmente había hecho algo que nunca pensé que podría hacer. Dije no y el mundo no se acabó. El cielo no se cayó. Solo continué caminando hacia casa. Esa noche cociné para mí. Una comida real. Con tiempo. Con amor. Puse música suave. Encendí una vela. Me serví en mi mejor plato. Y cené sola. Pero no me sentí sola. Me sentí completa. Al día siguiente, sábado, recibí una visita inesperada. Tocaron a mi puerta temprano. Abrí sin mirar. Error. Era Oscar. Pero no el Oscar arrogante de Navidad. Este Oscar estaba roto. Ojos rojos. Barba sin afeitar. Ropa arrugada. Olía a desesperación. Mamá, susurró. Por favor. Necesito hablar contigo. Intenté cerrar la puerta, pero él puso el pie. No con violencia. Con súplica. Por favor. Solo 5 minutos. Te lo ruego. Algo en su voz me detuvo.
No era la voz del hombre que me llamó perdedora. Era la voz del niño que alguna vez abracé. Entonces, y solo entonces, lo dejé entrar. Entró como invasor en territorio extraño, mirando mi pequeño apartamento como si lo viera por primera vez. Quizás lo veía. Quizás nunca había prestado atención antes. Se sentó en mi sofá. Enterró su cara en sus manos. Y lloró. No fue llanto manipulador. Fue llanto real. Roto. Desesperado. Lo perdimos todo, dijo entre sollozos. La casa. El auto. Isabella me dejó. Se llevó a los niños a casa de su madre. Dice que soy un fracasado. Que no puedo mantener a mi familia. Que esto es culpa mía. Levantó la cabeza. Me miró con ojos suplicantes. Mamá, lo siento. Siento lo que dije. Siento cómo te traté. Siento todo. Pero por favor, ayúdame. Necesito dinero para un apartamento. Para empezar de nuevo. Para recuperar a mi familia. Me senté frente a él. Tranquila. Observándolo como se observa a un animal herido. Con lástima. Pero sin la urgencia de rescatar. ¿Cuánto necesitas? Pregunté. 10,000. Quizás 15. Para el depósito y primer mes. Para muebles básicos. Para demostrarle a Isabella que puedo arreglarlo. $15,000. Casi la mitad de todo lo que me quedaba en ahorros. Todo lo que había logrado guardar después de años de darles todo. No, dije. Simple. Directo. Él parpadeó. Como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? No voy a darte dinero, Oscar. Su expresión cambió. Confusión. Luego enojo. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hijo. Tu único hijo. Exactamente. Eres mi hijo. No mi dueño. No mi propósito. No mi razón de vaciar mi vida. Pero te necesito. Y yo te necesitaba en Navidad. Te necesitaba cuando tenía 64 años y llegué con regalos y esperanza. Pero tú me dijiste que era una perdedora. Que no era digna de estar en tu casa. Eso fue un error. Estaba estresado. No lo pensé. Un error. Me quedé con esa palabra. Un error que me costó años de dignidad. Un error que me mostró exactamente qué era yo para ti. Una cuenta bancaria con piernas. Mamá, por favor. No. Me vas a dejar en la calle. Tú me dejaste en la calle primero. Solo que mi calle era emocional. Y dolía más. Se levantó. Temblando de rabia. Eres una egoísta. Una amargada. Te vas a arrepentir de esto. Quizás. Pero será mi arrepentimiento. No el tuyo. Salió dando un portazo. Y yo me quedé ahí. Sentada en mi sofá. Sintiendo el eco de sus palabras. Egoísta. Amargada. Quizás tenía razón. Pero si ser egoísta significaba amarme a mí misma por primera vez en décadas, entonces sería egoísta. Y si estar amargada significaba no dejar que me usaran más, entonces estaría amargada. Porque finalmente había entendido algo. El amor verdadero no te vacía. Te llena. Y lo que yo había tenido con mi hijo no era amor. Era transacción. Y las transacciones terminan cuando una parte deja de pagar. Yo dejé de pagar. Los días después de esa visita fueron extraños. No sentí culpa como esperaba. No me desperté en las noches pensando que había sido cruel. No me arrepentí de cerrarle la puerta. Porque finalmente había entendido algo fundamental. Decir no me convertía en mala madre. Me convertía en ser humano. Y los seres humanos tienen límites. Febrero se convirtió en marzo. La nieve se derretía lentamente. Las calles se llenaban de ese barro gris que queda cuando el invierno se va pero la primavera aún no llega del todo. Yo seguía con mi rutina. Trabajo. Mercado. Lectura. Paz. Pero algo estaba cambiando. No afuera. Adentro. Me miraba al espejo y veía a alguien diferente. Más tranquila. Más firme. Como si me hubiera quitado un disfraz que llevaba puesto durante décadas. El disfraz de la madre perfecta. De la salvadora. De la que siempre dice sí. Ahora era solo Verónica. Sin apellidos.
sin títulos, sin obligaciones que no elegí. Una tarde, mientras limpiaba la casa de la señora Ramírez, mi clienta más antigua, ella me ofreció té. Nos sentamos en su cocina llena de luz. Ella tenía 80 años, viuda, 3 hijos que la visitaban cada domingo sin falta. Te ves diferente, Verónica, me dijo, más liviana, como si hubieras dejado algo pesado en algún lugar. Sonreí. Algo así. ¿Problemas familiares? Asentí. No dije más. Pero ella entendió. Tenía esa sabiduría que solo dan los años. Déjame contarte algo, dijo. Cuando mis hijos eran jóvenes, yo también daba todo. Mi tiempo, mi dinero, mi vida. Pensaba que eso era amor. Pero un día mi esposo me dijo algo que cambió todo. Me dijo, el amor que te vacía no es amor, es sacrificio. Y el sacrificio solo funciona cuando es mutuo. Sus palabras se clavaron en mi pecho. ¿Y qué hiciste? Aprendí a decir no. Aprendí que ser buena madre no significa ser madre mártir. ¿Y sabes qué pasó? Mis hijos me respetaron más. Porque finalmente tenía algo que ellos no podían tomar. Mi dignidad. Bebí mi té en silencio. Procesando. Sanando. Hiciste bien, Verónica. Lo que sea que hayas hecho. Hiciste bien. Salí de esa casa con algo nuevo en el pecho. Validación. No de mi hijo. No de Isabella. De alguien que había caminado el mismo camino y había sobrevivido. Había florecido. Esa noche recibí un mensaje. Pero no de Óscar. Era de Isabella. Verónica, necesito hablar contigo. Es sobre los niños. Es urgente. Por favor. Responde. Los niños. Siempre los niños. El escudo perfecto. La excusa infalible. Pero esta vez respondí. No por ella. Por curiosidad. ¿Qué pasó? Gracias por contestar. Mira, sé que las cosas están mal entre nosotros. Pero los niños están sufriendo. No entienden por qué perdimos la casa. ¿Por qué papá ya no vive con nosotros? ¿Por qué todo cambió? Y preguntan por ti. Dicen que quieren ver a la abuela. Leí el mensaje 3 veces, buscando la manipulación. Y la encontré. En cada palabra. Si los niños preguntan por mí, les puedes dar mi dirección. Pueden venir cuando quieran. Pero tú y Óscar no son bienvenidos. Hubo una pausa larga. Luego llegó la respuesta. Eso es cruel. Son niños pequeños. No pueden venir solos. Entonces no preguntan tanto por mí como dices. Esto es absurdo. Eres una amargada. Quizás. Pero soy una amargada con dinero en el banco. ¿Tú puedes decir lo mismo? No hubo más respuestas. Bloqueé el número. Porque había entendido algo más. Los niños eran reales. Su amor probablemente también. Pero estaban siendo usados como herramienta. Como palanca. Y yo no iba a dejar que me movieran con esa palanca. Si algún día esos niños realmente me necesitaban, yo estaría ahí. Pero no iba a sostener a toda una familia disfuncional solo para tener acceso a mis nietos. Eso no era amor. Era chantaje. Marzo avanzó. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, vi algo que me detuvo en seco. Era Óscar. Sentado en una banca. Solo. Mirando al vacío. Se veía terrible. Más delgado. Más viejo. Como si hubiera envejecido 10 años en 2 meses. Parte de mí quiso acercarme. Preguntar si estaba bien. Ofrecer ayuda. Porque los instintos maternales no se apagan como un interruptor. Siguen ahí. Murmurando. Empujando. Pero no me moví. Me quedé detrás de un árbol. Observando. Como si fuera una desconocida viendo a un extraño. Entonces vi algo más. Una mujer se acercó. No Isabella. Otra mujer. Mayor. Elegante. Cabello gris perfectamente peinado. Se sentó junto a él. Hablaron. Óscar gesticulaba. Explicaba. La mujer asentía. Parecía seria. Luego ella sacó un sobre. Se lo dio. Óscar lo abrió.
Vi su expresión cambiar. Sorpresa. ¿Alivio? No podía estar segura desde la distancia. La mujer se levantó. Le dio una palmada en el hombro. Se fue. Oscar se quedó ahí, mirando el sobre. Y por un momento, solo un momento, vi algo en su cara. No gratitud. No alegría. Algo más oscuro. Cálculo. Me fui antes de que me viera. Con preguntas. Con dudas. Pero también con confirmación. Mi hijo estaba buscando otra Verónica. Otro cajero automático. Porque no había aprendido nada. No había cambiado nada. Solo estaba buscando su próxima fuente. Esa noche no pude dormir. No por culpa. Por curiosidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había en ese sobre? ¿Por qué me importaba todavía? 2 días después, la respuesta llegó. Tocaron a mi puerta. Abrí. Era una mujer. La misma del parque. Verónica Méndez. Preguntó. Sí. Mi nombre es Mariana. Soy vecina de su hijo. Bueno, ex vecina. Cuando todavía tenía casa. La dejé pasar. Cautelosa. Confundida. Se sentó. Rechazó el té que ofrecí. Fue directo al punto. Necesito contarle algo. Algo que su hijo no quiere que sepa. Mi estómago se apretó. Continué. Durante el último año, he visto cosas. Yo vivía, en la casa de al lado. Paredes delgadas. Ventanas cercanas. Se escuchan cosas. Se ven cosas. ¿Qué tipo de cosas? Isabella tiene un problema. De compras. Compulsivo. He visto las entregas. Todos los días. Cajas. Bolsas. Paquetes de tiendas caras. Ropa. Zapatos. Carteras. Cosas que nunca usa. Solo compra. Eso no es asunto mío, dije. Aunque sentía que sí lo era. Hay más. Mariana respiró hondo. Oscar me contó que usted los ayudaba económicamente. Que enviaba dinero cada mes. Dinero que supuestamente era para los niños. Para sus necesidades. Asentí. $600 mensuales. Ella negó con la cabeza. Los niños iban a escuela pública. Usaban ropa normal. Comían bien, pero no extraordinario. Ese dinero no iba a ellos. ¿A dónde iba entonces? Isabella tiene 3 tarjetas de crédito a su nombre. Todas al límite. $40,000 de deuda. Oscar no lo sabía hasta que el banco rechazó su solicitud de refinanciamiento de la hipoteca. Ahí descubrió todo. $40,000. La cifra flotó en el aire como humo tóxico. Cuando él la confrontó, ella lo culpó a él. Dijo que si él ganara más dinero, ella no tendría que recurrir a las compras para sentirse mejor. Que era su forma de lidiar con el estrés de ser esposa de alguien mediocre. Mediocre. La misma palabra que probablemente usó para describirme a mí. Por eso perdieron la casa, continuó Mariana. No solo porque usted dejó de ayudar, sino porque Isabella había estado usando el dinero de la hipoteca para pagar mínimos de tarjetas. Haciendo malabares. Robando de un lugar para tapar otro. ¿Por qué me cuenta esto? Pregunté. Porque lo vi hoy en el parque. Intentando manipularme. Pidiéndome dinero. Diciendo que usted era una madre cruel que los abandonó. Que usted tenía la culpa de todo. Y yo conozco esa historia. Porque yo fui usted hace 20 años. La miré. Realmente la miré. Y vi cicatrices invisibles. Vi sabiduría comprada con dolor. Le di $1,000, confesó. Le dije que era lo último. Que no volviera a buscarme. Pero sé que volverá. Porque gente como Oscar e Isabella no cambian. Solo cambian de víctima. Se levantó. Dejó una tarjeta en mi mesa. Si necesita hablar. Si necesita confirmación de que hizo lo correcto. Llámeme. Se fue. Y yo me quedé con la verdad. Una verdad que no pedí pero necesitaba. Mi dinero nunca fue para los niños. Nunca fue para necesidades. Fue para alimentar la adicción de Isabella. Para sostener una mentira. Para financiar una ilusión. Y Oscar lo permitió. Lo facilitó. Me usó como solución.
Esa noche escribí en un cuaderno. Algo que no hacía desde que era joven. Escribí todo. La rabia, el dolor, la liberación. Y al final escribí algo que me sorprendió a mí misma. Los perdono. No porque lo merezcan, sino porque yo merezco paz. Abril llegó con lluvia. Esa lluvia suave que lava las calles y deja todo con olor a nuevo. Yo seguía mi vida. Tranquila. Firme. Pero algo había cambiado después de la visita de Mariana. No era rabia. Era claridad final. Como cuando terminas un rompecabezas y ves la imagen completa por primera vez. Mi hijo no era víctima. Era cómplice. Esa verdad dolía más que cualquier insulto. Porque una cosa es ser usado. Otra cosa es darte cuenta de que siempre supieron que te estaban usando. Y lo permitieron. Lo facilitaron. Lo disfrutaron. Una mañana, mientras tomaba café, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dudé, pero algo me dijo que contestara. ¿Señora Méndez? Era una voz masculina. Profesional. Seria. Sí, soy yo. Habla Julián Vega. Soy abogado. Represento al Banco Central en el caso de ejecución hipotecaria de la propiedad en calle Maple. Usted figura como codeudora. Mi corazón se aceleró levemente. Ya sé. Me llamaron hace semanas. Entiendo. Le llamo porque hay información nueva que creo debe conocer. ¿Podríamos reunirnos? Es importante. ¿De qué se trata? Prefiero hablar en persona. Es delicado. Algo en su tono me hizo decir que sí. Acordamos vernos en una cafetería al día siguiente. Neutral. Pública. Segura. Esa noche no dormí bien. No por miedo. Por anticipación. Como cuando sabes que algo grande está por revelarse, pero no sabes si será bueno o malo. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. Pedí un té. Me senté junto a la ventana. Observé la calle. La gente pasaba con prisa. Todos con algún lugar al que ir. Alguien a quien ver. Algo que hacer. Yo solo tenía que escuchar. Julián llegó puntual. Traje gris. Corbata discreta. Maletín de cuero. Se veía como alguien que conocía secretos. Muchos secretos. Señora Méndez, gracias por venir. Se sentó frente a mí. Pidió un café. Esperó a que la mesera se fuera antes de hablar. Voy a ser directo. Durante el proceso de revisión de cuentas relacionadas con la ejecución hipotecaria, encontramos irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? Sacó documentos de su maletín. Los puso sobre la mesa. Cuando usted firmó como aval hace 5 años, también firmó autorizaciones bancarias. ¿Recuerda? Vagamente. Firmé muchos papeles ese día. Una de esas autorizaciones permitía que su hijo y su nuera accedieran a información de sus cuentas bancarias, para efectos de verificación de ingresos, según el contrato. Asentí. No me gustaba hacia dónde iba esto. El problema es que ellos usaron esa autorización para algo más. Julián señaló números en los documentos. Durante los últimos 3 años, su hijo Óscar ha estado consultando sus estados de cuenta. Mensualmente. A veces semanalmente. ¿Consultando? ¿Por qué? Para saber exactamente cuánto dinero tenía usted disponible. Para calcular cuánto podían pedirle sin que usted quedara completamente sin fondos. Para maximizar su extracción. Las palabras cayeron como piedras. Extracción. Como si yo fuera un pozo petrolero. Un recurso natural que explotar. Hay más. Giró otro documento. Hace 18 meses, cuando usted envió $8,000 para el supuesto pago inicial del auto, ese dinero nunca fue al auto. ¿A dónde fue? Directamente a pagar deudas de tarjetas de crédito de Isabella. El auto ya estaba pagado. Era usado. Costó 20,000. Ellos tenían 18,000 ahorrados de un bono de Óscar. Solo necesitaban 2,000 más. Pero le pidieron 8. Me quedé sin aire. ¿Y los otros 6,000? Desaparecieron en compras varias. Restaurantes. Ropa. Un fin de semana en un spa. Usted financió el estilo de vida de Isabella sin saberlo. Sentí náuseas. No de tristeza. De rabia. Rabia pura.
cristalina. ¿Cómo consiguió esta información? Pregunté. Soy abogado del banco, pero también soy padre. Y lo que vi en estos documentos me pareció abuso financiero. Entonces investigué más de lo que mi trabajo requería, porque quería que usted supiera la verdad. ¿Por qué? No me conoce. Él bajó la mirada. Mi madre pasó por algo similar. Con mi hermano. Ella murió pensando que había sido mala madre porque se negó a seguir dándole dinero. Nunca supo que mi hermano la había estado manipulando sistemáticamente. Me arrepiento de no habérselo dicho. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de historias similares, de madres usadas, de hijos que olvidaron que el amor no es transacción. Hay algo más, continuó, algo que necesitas saber antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué más puede haber? Sacó otro documento, este más viejo, arrugado. Cuando su hijo solicitó el préstamo hipotecario, tuvo que declarar sus ingresos y gastos. En la sección de apoyo familiar, declaró que usted le enviaba $600 mensuales. Eso mejoró su perfil de ingresos. Le permitió calificar para un préstamo mayor. Usaron mi generosidad como herramienta para endeudarse más. Exactamente. Y cuando usted dejó de enviar dinero, no solo perdieron su apoyo, perdieron el dinero que el banco esperaba que siguiera fluyendo. Por eso entraron en mora tan rápido. Entonces nunca tuvieron capacidad real de pagar esa casa. No. Construyeron su vida sobre el supuesto de que usted seguiría pagando para siempre. Para siempre. Como si yo fuera eterna. Como si mi vida no importara. Como si existiera solo para sostenerlos. ¿Qué opciones tengo? Pregunté. Legalmente, como codeudora, usted es responsable de la deuda. Pero dado que hay evidencia de manipulación financiera y acceso no autorizado a información confidencial, podríamos argumentar fraude. Podríamos solicitar que su nombre sea removido del contrato. ¿Y ellos? Ellos seguirían siendo responsables de la deuda total. El banco ejecutaría la hipoteca. Perderían cualquier equity que hubieran construido. Y su crédito quedaría destruido por años. ¿Y mi crédito? Si ganamos el caso, quedaría limpio. Como si nunca hubiera sido parte de esto. Miré por la ventana. La lluvia había comenzado otra vez. Gotas corriendo por el vidrio. Como lágrimas que no eran mías. ¿Qué me recomienda? Pregunté. Julián se recostó en su silla. Yo no puedo tomar esa decisión por usted. Pero puedo decirle esto. Usted tiene derecho a protegerse. Tiene derecho a no cargar con las consecuencias de las decisiones irresponsables de otros. Incluso si esos otros son su familia. Familia. Esa palabra que había sido mi cadena durante años. Quiero proceder, dije. Quiero que mi nombre sea removido. Quiero quedar libre de esto. Él asintió. Comenzaré el proceso mañana. Necesitaré que firme algunos documentos. Y necesitará prepararse. ¿Para qué? Para la reacción de su hijo. Cuando se entere de que usted está tomando acción legal contra él, no será agradable. Ya no me importa ser agradable. Solo quiero ser libre. Julián sonrió levemente. Esas son las palabras de alguien que finalmente entendió su valor. Salí de esa cafetería diferente a como entré. No más liviana. Más fuerte. Porque finalmente tenía algo que nunca había tenido. Información. Poder. Agencia. No era víctima de las circunstancias. Era arquitecta de mi propia liberación. Los días siguientes fueron de papeleo. Firmas. Declaraciones. Julián era eficiente. Meticuloso. Cada documento que me mostraba era otra pieza de evidencia. Otra prueba de que mi hijo me había usado de manera calculada. No fue accidente. No fue necesidad. Fue sistema. Una semana después, Oscar recibió la notificación legal. Julián me advirtió que llegaría la reacción. Pero nada me preparó para la intensidad. Mi teléfono explotó. 50 llamadas en una hora. Mensajes furiosos. Insultos. Acusaciones. Eres una traidora. Me estás destruyendo. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? Te odio. Ojalá nunca hubiera sido mi madre. Leí cada mensaje. Sentí cada palabra como golpe.
Pero esta vez no sangraba. Esta vez tenía armadura. Porque finalmente había entendido algo fundamental. El amor verdadero no destruye, no manipula, no extrae. Y lo que yo había tenido con mi hijo no era amor. Era dependencia tóxica. Era explotación disfrazada de deber filial. Isabella también escribió. Pero su mensaje era diferente. Más calculado. Verónica, sé que estás enojada. Pero piensa en los niños. Si haces esto, ellos crecerán sabiendo que su abuela destruyó a su familia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser recordada como la villana? La villana. Interesante como en su narrativa yo era la mala. No ellos por mentir. No ellos por robar. No ellos por usarme. Yo, por defenderme. Respondí solo una vez. A Isabella. Breve. Directo. Los niños merecen saber la verdad. Y cuando sean mayores, yo estaré aquí para contárselas. Pero tú no estarás en esa conversación. Bloqueé a ambos números. Porque había aprendido que no puedes razonar con gente que te ve como recurso. Solo puedes alejarte. Y construir muros altos. Muros con puertas. Pero puertas que solo yo controlo. Mayo trajo sol. Ese tipo de sol que calienta sin quemar. Que invita a salir. A vivir. Y por primera vez en mucho tiempo, yo quería vivir. No sobrevivir. No solo existir. Vivir de verdad. El proceso legal avanzaba. Julián me mantenía informada. Cada actualización era un paso más hacia la libertad. Pero también era un paso más hacia lo inevitable. La confrontación final. Óscar solicitó una reunión. A través de su propio abogado. Querían negociar. Querían que yo retirara la demanda. ¿A cambio de qué? No lo especificaron. Pero yo sabía. A cambio de nada. Solo querían que volviera a ser la Verónica de antes. La que cedía. La que perdonaba. La que pagaba. Acepté la reunión. Pero no por ellos. Por mí. Porque necesitaba mirarlos a los ojos una última vez. Necesitaba decir cosas que había guardado durante años. Necesitaba cerrar esa puerta con mis propias manos. La reunión fue en la oficina de Julián. Neutral. Profesional. Con testigos. Llegué 10 minutos antes. Vestida con mi mejor ropa. No era ropa cara. Pero era mía. Comprada con mi dinero. Ganada con mi esfuerzo. Y eso me hacía sentir poderosa. Óscar llegó con Isabella. Se veían cansados. Derrotados. Pero también rabiosos. Como animales acorralados. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa grande. Julián a mi derecha. El abogado de ellos a su izquierda. Como una guerra fría en miniatura. El abogado de Óscar habló primero. Su nombre era Gilberto. Voz grave. Traje caro. Señora Méndez, estamos aquí para encontrar una solución que beneficie a todos. Especialmente a los niños. Los niños. Otra vez. El escudo humano favorito. Julián interrumpió. Antes de hablar de soluciones, establezcamos los hechos. Su cliente utilizó información financiera confidencial de mi clienta sin su consentimiento explícito. Su cliente mintió sobre el destino de fondos solicitados. Su cliente construyó una deuda basándose en ingresos que no eran suyos. Esos son los hechos. Gilberto se movió incómodo. Esas son interpretaciones. Mi cliente actuó de buena fe. Creyó que tenía autorización implícita. No hay tal cosa como autorización implícita en contratos bancarios, respondió Julián. Solo hay documentos firmados. Y los documentos muestran abuso. Isabella se inclinó hacia adelante. Su voz temblaba. Pero no de tristeza. De rabia contenida. Esto es ridículo. Verónica, eres su madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. No los demandan. Me quedé en silencio. Respirando. Controlando. Óscar habló. Su voz era diferente. Más suave. Calculada. Mamá, sé que las cosas se salieron de control. Sé que cometimos errores. Pero esto es demasiado. Estás destruyendo a tu propia familia. Mi familia,
Repetí. Mi voz era calmada, fría. ¿Dónde estaba mi familia en Navidad? ¿Dónde estaba mi familia cuando me llamaste perdedora? ¿Dónde estaba mi familia cada vez que necesitaban dinero, pero nunca tiempo conmigo? Eso fue un error. Ya te lo dije. Un error que costó $36,000 en transferencias directas. 8,000 en pagos de auto fantasma. Incontables emergencias que nunca fueron emergencias. No fue un error, Oscar. Fue un sistema. No es así. Tú malinterpretas todo. Julián puso documentos sobre la mesa. Estados de cuenta. Correos electrónicos. Registros de acceso bancario. Aquí está todo. Negro sobre blanco. No hay malinterpretación posible. Gilberto miró los documentos. Su expresión cambió. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su caso era débil. Muy débil. Isabella golpeó la mesa. Esto es una trampa. Nos trajeron aquí para humillarnos. No, dije. Los traje aquí para que escuchen algo. Algo que necesito decir para poder seguir adelante. El cuarto quedó en silencio. Todos me miraban. Esperando. Durante 64 años viví para otros. Primero para mis padres. Luego para ti, Oscar. Siempre pensé que eso era amor. Pensé que sacrificarme me haría querida. Necesaria. Importante. Me equivoqué. Mamá, no. Déjame terminar. Mi voz era firme. No agresiva. Solo firme. El amor verdadero no vacía. No explota. No miente. Y lo que ustedes me dieron no fue amor. Fue conveniencia. Yo era útil. Y cuando dejé de serlo, fui descartable. No es cierto. Te queremos. ¿Me quieren? ¿O quieren lo que puedo darles? Porque cuando no tuve nada que dar, de repente no fui bienvenida ni en Navidad. Oscar miró hacia abajo. Isabella cruzó los brazos. Nadie respondió. Porque no había respuesta. Solo había verdad. Y la verdad dolía. Voy a seguir adelante con el proceso legal, continué. No por venganza, sino por protección. Porque finalmente entendí que no puedo salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Y no debería intentarlo. ¿Y nosotros qué?, preguntó Oscar. ¿Qué se supone que hagamos? Lo que todos los adultos hacen. Resolver sus problemas. Sin usar a otros como solución. Nos vas a dejar sin nada. Ustedes se dejaron sin nada solos. Yo solo dejé de ser el parche que escondía el problema. Isabella se levantó. Sus ojos brillaban con lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia. Eres una egoísta. Una vieja amargada. Ojalá Oscar nunca te hubiera conocido. Yo también, respondí. Porque quizás así él habría aprendido a valerse por sí mismo. Salieron furiosos. Dando portazos. Dejando veneno en el aire. Julián esperó a que sus pasos se alejaran. Lo hizo muy bien, dijo. Sé que no fue fácil. No lo fue. Pero era necesario. ¿Cómo se siente? Pensé en la pregunta. Honestamente. Como si finalmente hubiera dejado de cargar algo que nunca fue mío. Como si hubiera puesto límites que debí poner hace décadas. Se siente como libertad. Esa noche, sola en mi apartamento, lloré. No por Oscar. No por lo que perdí. Sino por todo el tiempo que desperdicié pensando que el amor se compraba con sacrificio. Lloré por la mujer que fui. La que creyó que darse completamente la haría completa. Y lloré lágrimas de alivio. Porque finalmente esa mujer había muerto. Y en su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien que conocía su valor. Junio llegó con calor. El proceso legal concluyó. El juez revisó la evidencia. Escuchó argumentos. Y tomó una decisión. Mi nombre fue removido de la hipoteca. La deuda quedó completamente en manos de Oscar e Isabella. Mi crédito fue limpiado. Era libre. Legalmente. Financieramente. Emocionalmente. Julián me llamó para darme la noticia. Felicidades. Verónica. Ganó. ¿Ganó? No se sentía como victoria. Se sentía como supervivencia.
Esa tarde caminé por el parque, el mismo donde había visto a Oscar meses atrás. Pero ahora era diferente. Los árboles estaban verdes. Las flores florecían. Los niños jugaban. La vida continuaba. Y yo era parte de esa vida. No como sombra, como persona real. Me senté en una banca. Cerré los ojos. Sentí el sol en mi cara. Y por primera vez en años, sonreí. Una sonrisa real. No forzada. No para complacer a nadie. Solo mía. Escuché pasos. Abrí los ojos. Era Mariana, la vecina que me había contado la verdad sobre Isabella. Verónica, dijo. ¿Puedo sentarme? Asentí. Se sentó junto a mí. En silencio compartido. Cómodo. Escuché que el proceso terminó. ¿Qué ganaste? ¿Cómo lo supiste? Es un vecindario pequeño. La gente habla. Sonreí levemente. Supongo que sí. ¿Cómo te sientes? Libre. Asustada. Aliviada. Todo al mismo tiempo. Ella asintió. Entiendo. Cuando yo me liberé de mi situación, sentí lo mismo. Como si hubiera saltado de un avión. Aterrorizada pero volando. Exactamente así. Pasamos un rato en silencio, viendo la vida pasar. Y me di cuenta de algo. No estaba sola. Había otras mujeres que habían caminado este camino, que habían sobrevivido, que habían florecido. Y si ellas podían, yo también. Mariana habló otra vez. ¿Sabes qué es lo más difícil después? ¿Qué? Perdonarte a ti misma. Por todo el tiempo que dejaste que pasara. Por todas las señales que ignoraste. Por ser tan fuerte pero tan ciega al mismo tiempo. Sus palabras me golpearon. Porque tenía razón. Yo estaba enojada con Oscar. Con Isabella. Pero más enojada conmigo misma. ¿Cómo lo superaste? Entendiendo que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. No sabía establecer límites porque nadie me enseñó. No sabía decir no porque me enseñaron que el amor era decir sí. No fui débil. Fui condicionada. Condicionada. Esa palabra resonó. Porque era verdad. Yo no nací siendo cajero automático. Me hicieron así. Poco a poco. Año tras año. Pero ahora podía deshacerme. Poco a poco. Día tras día. Gracias, le dije a Mariana. Por contarme la verdad. Por no dejarme sola en esto. Todas necesitamos a alguien que nos diga que no estamos locas. Que nuestro dolor es real. Que nuestros límites son válidos. Se levantó. Me dio un abrazo. Breve pero sincero. Si alguna vez necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme. Se fue. Y yo me quedé ahí. Procesando. Sanando. Creciendo. Julio llegó con tormentas de verano. Rápidas. Intensas. Que limpiaban el aire y dejaban todo fresco. Así me sentía yo. Como después de una tormenta. Limpia. Nueva. Aunque con algunas cicatrices que aún dolían cuando las tocaba. Habían pasado casi 2 meses desde la resolución legal. 2 meses de silencio absoluto de parte de Óscar e Isabella. Nada de llamadas. Nada de mensajes. Nada. Y ese silencio era su última forma de castigo. Querían que yo sintiera culpa. Que me arrepintiera. Que volviera arrastrándome. Pero yo no sentía culpa. Sentía alivio. Una mañana recibí un sobre en el correo. Sin remitente. Adentro había una carta. Escrita a mano. Letra de niño. Mi corazón se aceleró. Querida abuela. Te extraño. Mamá dice que estás enojada con nosotros. ¿Es verdad? Yo no hice nada malo. Solo quiero verte. Te quiero. Tomás. Tomás. Mi nieto mayor. 8 años. Ojos de mi hijo, pero sonrisa propia. La carta temblaba en mis manos. Porque esto era diferente. Esto no era manipulación de adultos. Era el dolor real de un niño que no entendía por qué su abuela había desaparecido. Lloré. Pero no cambié de opinión. Porque sabía exactamente qué había pasado. Isabella o Óscar le habían dictado esa carta. O peor,
Le habían dicho que la escribiera, usando la inocencia del niño como última arma. Y era efectiva. Muy efectiva. Guardé la carta en un cajón. La leería cuando fuera más fuerte. Cuando pudiera verla sin sentir que mi corazón se rompía otra vez. Esa tarde fui a trabajar. La casa de la señora Ramírez. Ella notó mi expresión inmediatamente. ¿Qué pasó? Le conté sobre la carta. Sobre Tomás. Sobre cómo el dolor de un niño inocente era usado como herramienta. Ella escuchó en silencio. Luego dijo algo que cambió mi perspectiva. Los niños son resilientes, Verónica. Más de lo que creemos. Lo que no sobreviven es la toxicidad constante. Si te mantienes firme ahora, si dejas que Óscar e Isabella enfrenten las consecuencias, estás enseñándole a ese niño algo importante. ¿Qué? Que los adultos son responsables de sus acciones. Que no puedes manipular a la gente sin consecuencias. Que el amor tiene límites. Esas son lecciones que lo protegerán toda su vida. ¿Y si me odia? Entonces será porque le enseñaron a odiarte. No porque hiciste algo malo. Y algún día, cuando sea adulto, podrá buscar la verdad. Y la verdad te absolverá. Sus palabras me dieron fuerza. Porque tenía razón. Yo no estaba peleando contra un niño de 8 años. Estaba estableciendo límites con adultos que usaban a ese niño como escudo. Esa noche escribí una carta. Para Tomás. Pero no la envié. La guardé. Para el futuro. Para cuando él fuera lo suficientemente mayor para entender. Querido Tomás. Cuando leas esto, serás adulto. Y quiero que sepas la verdad. No la versión de tu padre. No la versión de tu madre. Mi versión. La verdad es que te amo. Siempre te amé. Pero amar a alguien no significa permitir que te destruyan. No significa ser la solución a problemas que otros crearon. Algún día entenderás que decir no no es abandono. Es protección. Y espero que cuando ese día llegue, puedas perdonarme. O al menos entenderme. Con amor, tu abuela Verónica. Guardé la carta junto con todos los documentos. Las transferencias. Los correos. La evidencia completa. Para que él pudiera verlo. Para que él pudiera decidir por sí mismo. Agosto trajo calma. Yo seguía trabajando. Ahorrando. Viviendo. Pero algo estaba cambiando en mí. No solo emocionalmente. Físicamente. Me veía diferente en el espejo. Más descansada. Menos tensa. Como si finalmente mis músculos hubieran dejado de prepararse para el próximo golpe. Un día, mientras compraba en el mercado, vi a alguien familiar. Era Isabella. Sola. Buscando algo en el pasillo de ofertas. Se veía diferente. Más delgada. Sin maquillaje. Ropa simple. Normal. Nuestras miradas se encontraron. Por un segundo pensé que se acercaría. Que gritaría. Que haría una escena. Pero no hizo nada de eso. Solo me miró. Con algo en los ojos que no pude identificar. ¿Vergüenza? ¿Rabia? ¿Cansancio? Luego miró hacia otro lado. Tomó lo que necesitaba. Se fue. Y yo me quedé ahí. Procesando. Ese encuentro me dijo más que 1000 palabras. Me dijo que ellos seguían luchando. Que las consecuencias eran reales. Que la vida sin mi dinero era difícil. Pero también me dijo algo más importante. Que seguían vivos. Seguían funcionando. No se habían derrumbado completamente como Óscar amenazó que pasaría. Habían sobrevivido. Estaban aprendiendo. Y eso, de manera extraña, me dio paz. Porque significaba que yo no era indispensable. Significaba que podían vivir sin mí. Quizás no como querían. Pero podían. Septiembre trajo cambios inesperados. Julián me llamó. Tenía noticias. Óscar había solicitado bancarrota personal. Estaba en proceso de reorganización de deudas. Perdería todo. La casa ya estaba embargada. El auto ya había sido recuperado. Estaban viviendo en un apartamento pequeño. 3 habitaciones. Renta barata. Exactamente como yo. La ironía no se me escapó. Mi hijo finalmente entendía cómo era mi vida. La vida que él había despreciado.
La vida de perdedores, como él la llamó. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Julián. No sé. No es satisfacción. No es tristeza. Es algo intermedio. Entiendo. También quiero que sepas algo más. Durante el proceso de bancarrota, Isabella solicitó el divorcio. ¿Divorcio? Sí. Aparentemente, cuando el dinero se acabó, el amor también. Ella se llevó a los niños. Volvió con su madre. En otro estado. Óscar está solo. Las palabras flotaron en el aire. Solo. Como yo había estado. Como él me había dejado en Navidad. La diferencia era que yo elegí mi soledad. Él no eligió la suya. Fue consecuencia. ¿Esperaba que yo sintiera lástima? Quizás. ¿La sentía? Un poco. Pero no la suficiente para romper mis límites. Gracias por informarme, le dije a Julián. Aprecio todo lo que hiciste por mí. Fue un placer. Y Verónica, para lo que vale, creo que eres muy valiente. Colgué. Y me quedé pensando en esa palabra. Valiente. Yo no me sentía valiente. Me sentía cansada. Pero quizás eso era valentía. Seguir adelante aunque estés cansada. Octubre trajo colores. Las hojas cambiaban. Rojas. Naranjas. Amarillas. Todo moría para renacer. Y yo sentía que también estaba en ese proceso. Dejando morir versiones viejas de mí misma. Preparándome para renacer. Una tarde, mientras leía en mi apartamento, alguien tocó la puerta. Suave. Tímido. No agresivo. Miré por la mirilla. Era Óscar. Solo. Sin Isabella. Sin rabia visible en su expresión. Solo cansancio. No abrí de inmediato. Me quedé ahí, mirándolo a través del pequeño vidrio, viendo a mi hijo convertido en extraño. Mamá, dijo. Su voz era diferente. Rota. Sé que estás ahí. No vengo a pedir dinero. Solo quiero hablar. 5 minutos. Por favor. Algo en su tono me hizo dudar. Abrí la puerta. Pero solo un poco. Con la cadena puesta. Como se abre a un desconocido. ¿Qué quieres? Solo quiero decirte algo. Algo que debí decir hace meses. Te escucho. Él respiró profundo. Tenías razón. En todo. Fui un idiota. Un manipulador. Un mal hijo. Y lo siento. Sé que perdón no alcanza. Sé que destruí algo que no puedo reparar. Pero necesitaba que lo supieras. Me quedé en silencio. Buscando mentiras en sus palabras. Buscando manipulación. Pero solo vi cansancio. Derrota. Verdad. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque perdí todo. Mi casa. Mi esposa. Mis hijos. Mi dignidad. Y en medio de todo eso, me di cuenta de que lo único real que tuve alguna vez fue tu amor. Y lo destruí. Por dinero. Por orgullo. Por estupidez. Las lágrimas corrían por su cara. No eran lágrimas de manipulación. Eran de arrepentimiento real. Crudo. Doloroso. No espero que me perdones. No espero nada. Solo quería que supieras que finalmente entendí. Demasiado tarde. Pero entendí. Se dio la vuelta. Comenzó a caminar hacia las escaleras. Óscar, lo llamé. Se detuvo. Se giró. Esperanzado. Gracias por venir. Por decir eso. Significa algo. ¿Significa que hay posibilidad de? No, lo interrumpí. No significa que volvamos a como era antes. Eso murió. Pero significa que escuché. Y que quizás, con mucho tiempo y mucho trabajo, podrías reconstruir algo. No conmigo. Contigo mismo. Él asintió. Entiendo. Y Óscar. Una cosa más. Sí. Los niños. Asegúrate de que sepan que los amo. Que esto no fue sobre ellos. Fue sobre límites. Sobre respeto. Sobre dignidad. Se lo diré. Se fue. Y yo cerré la puerta. Esta vez sin lágrimas. Sin temblor en las manos. Solo con la sensación de que algo había terminado. No arreglado. Terminado.
Y a veces terminar es suficiente. Noviembre llegó con frío familiar. El tipo de frío que anuncia que el año está terminando, que los ciclos se cierran, que todo lo que comenzó eventualmente encuentra su final. Yo había cambiado. No de manera obvia. No era una transformación dramática de película. Era algo más sutil, más profundo. Había aprendido a escuchar mi propia voz. Esa voz que durante años había sido ahogada por las necesidades de otros, por las expectativas, por la culpa. Ahora esa voz era clara, y decía cosas simples pero poderosas. Tú importas. Tus necesidades son válidas. Decir no está bien. Una mañana, mientras tomaba café junto a la ventana, vi la primera nevada de la temporada. Copos suaves cayendo silenciosos, cubriendo todo con blanco limpio. Como si el mundo se estuviera dando otra oportunidad. Como si dijera, lo que pasó, pasó. Pero hoy es nuevo. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, pero contesté. A veces hay que contestar para saber qué viene después. ¿Señora Méndez? Era una voz de mujer. Joven. Profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Andrea. Soy trabajadora social del Centro de Servicios Familiares. La llamo porque su nombre apareció como contacto de emergencia en el expediente de sus nietos, Tomás y Sofía. Mi corazón se detuvo. ¿Les pasó algo? No, no. Los niños están bien físicamente. Pero hay una situación que necesitamos discutir. ¿Podría venir a nuestra oficina mañana? Acepté sin pensar. Porque aunque había establecido límites con Óscar e Isabella, los niños eran diferentes. Ellos no eligieron esta situación. Ellos eran víctimas como yo. Al día siguiente llegué a la oficina. Un edificio gris. Funcional. Lleno de familias rotas intentando reconstruirse. Andrea me recibió. Era joven. Quizás 30 años. Ojos amables pero cansados. El tipo de cansancio que da ver mucho dolor. Me senté frente a su escritorio. Ella abrió una carpeta. Señora Méndez, los niños han estado viviendo con su madre Isabella y su abuela materna durante 3 meses. Sin embargo, ha habido incidentes. Discusiones violentas. Inestabilidad emocional. La abuela materna tiene problemas de salud y no puede cuidarlos adecuadamente. ¿Y el padre? Óscar solicitó custodia compartida, pero fue negada temporalmente. Vive en un estudio pequeño. Trabaja turnos dobles. No tiene estabilidad para niños. Todavía está en proceso de recuperación financiera. Entonces, ¿por qué me llama? Porque Isabella mencionó que usted podría ser una opción temporal, mientras ella resuelve su situación. 3 meses. Quizás 6. Solo hasta que pueda encontrar un lugar propio y estabilizarse. Me recosté en la silla, procesando. Esto era exactamente lo que había temido. Que eventualmente me necesitarían otra vez. Que volverían. No con amor. Con necesidad. ¿Y si digo que no? Pregunté. Andrea suspiró. Los niños probablemente entrarían al sistema de cuidado temporal. Hogar sustituto. Separados de su madre. De su padre. De todo lo que conocen. La culpa comenzó a trepar por mi garganta. Ese sentimiento familiar. Ese peso. Pero esta vez lo reconocí. Y lo detuve. Necesito pensarlo, dije. Necesito tiempo. Entiendo. Pero señora Méndez, estos niños necesitan estabilidad. Y según todos los informes, usted es la única persona en esta familia que la tiene. Salí de esa oficina temblando. No de miedo. De rabia. Porque otra vez me estaban poniendo en la posición de salvadora. Otra vez mi estabilidad, construida con tanto esfuerzo, estaba siendo pedida como sacrificio. Llamé a Mariana. Necesitaba hablar con alguien que entendiera. Nos encontramos en una cafetería. Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo que no esperaba. ¿Qué quieres hacer tú? No como abuela. No como exvíctima de Óscar. Como Verónica. ¿Qué quiere Verónica? Pensé en la pregunta. Honestamente. Profundamente. Yo quiero ayudar a los niños.
Pero no quiero ser usada otra vez. No quiero que esto se convierta en otra forma de manipulación. Entonces establece términos, dijo Mariana. Si vas a hacerlo, hazlo en tus condiciones, no en las de ellos. ¿Cómo? Custodia legal temporal. Documentada. Con límites claros. Sin que Isabella o Óscar vivan contigo. Sin dinero extra para ellos. Solo para los niños. Visitas supervisadas. Terapia familiar obligatoria. Todo legal. Todo claro. ¿Puedo hacer eso? Puedes pedir lo que quieras. Y si no aceptan, entonces tu respuesta es no. Simple. Sus palabras me dieron claridad. Porque tenía razón. Yo podía ayudar. Pero no tenía que destruirme haciéndolo. Esa noche escribí una lista. Mis términos. Mis condiciones. Mis límites. Y eran firmes. No negociables. Al día siguiente llamé a Andrea. Le expliqué mi posición. Ella escuchó. Tomó notas. Y dijo algo que me sorprendió. Esos son términos muy razonables, señora Méndez. De hecho, son exactamente el tipo de estructura que estos niños necesitan. 2 semanas después, todo estaba arreglado legalmente. Tomás y Sofía vendrían a vivir conmigo por 6 meses. Custodia temporal documentada. Isabella y Óscar tendrían visitas supervisadas cada 2 semanas. Terapia familiar obligatoria para todos. Y yo recibiría apoyo estatal para gastos de los niños. No usaría mi dinero para limpiar el desastre de otros. El día que llegaron fue extraño. Emocionante y aterrador al mismo tiempo. Tomás entró primero. Tímido. Inseguro. Mirando mi pequeño apartamento como si fuera territorio desconocido. Abuela, dijo suavemente. ¿De verdad podemos quedarnos? Sí, mi amor. Por un tiempo. Sofía, de 5 años, corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. Te extrañé muchísimo. Y en ese abrazo sentí algo quebrarse y sanarse al mismo tiempo. Porque esto era diferente. Esto no era por Óscar. No era por Isabella. Era por ellos. Por 2 niños que no pidieron estar en medio de adultos rotos. Los primeros días fueron difíciles. Tomás hacía muchas preguntas. ¿Por qué no vivimos con mamá? ¿Por qué papá no viene? ¿Hicimos algo malo? Y yo le respondía con verdad apropiada para su edad. Los adultos a veces cometen errores. Y cuando eso pasa, todos necesitan tiempo para arreglar las cosas. Pero nada de esto es tu culpa. Nada. Lentamente, creamos rutina. Desayuno juntos. Escuela. Tareas. Cena. Cuentos antes de dormir. Pequeñas cosas. Simples. Pero llenas de estabilidad. Del tipo de estabilidad que ellos no habían tenido en meses. Una noche, mientras les leía un cuento, Tomás preguntó algo que me rompió. Abuela, ¿por qué mamá y papá no son como tú? ¿A qué te refieres? Tú no gritas. No peleas. No dices cosas feas. Ellos siempre lo hacen. Respiré hondo, buscando palabras correctas. Algunas personas no aprendieron a manejar sus problemas de manera sana. Y cuando no sabes cómo hacerlo, lastimas a otros sin querer. A veces incluso a la gente que amas. ¿Nos aman? A su manera, sí. Pero el amor no siempre es suficiente si no sabes cómo expresarlo sin dañar. Sofía se acurrucó contra mí. Yo te amo, abuela. Y tú no me lastimas. Esas palabras me curaron algo que no sabía que estaba roto. Porque me mostraron que todo valió la pena. Cada no que dije. Cada límite que establecí. Cada puerta que cerré. Todo condujo a este momento. Donde podía darles lo que más necesitaban. No dinero. Paz. Diciembre llegó otra vez. 1 año completo desde aquella Navidad. Desde aquella puerta cerrada. Desde aquellas palabras que lo cambiaron todo. Esta vez decoré mi apartamento. No con cosas caras. Con cosas hechas por los niños. Dibujos. Adornos de papel. Un árbol pequeño pero lleno de amor. Isabella y Óscar vinieron para su visita supervisada de Navidad. Fue incómodo. Tenso. Pero civil. Los niños les dieron regalos hechos a mano.
Ellos trajeron juguetes. Palabras torpes de afecto. Cuando se fueron, Oscar se quedó un momento en la puerta. Gracias, mamá, por hacer esto. Por ser lo que nosotros no pudimos ser. No lo hago por ustedes, respondí. Lo hago por ellos. Lo sé. Y aún así, gracias. Se fue. Y yo cerré la puerta. Pero esta vez no con rabia. Con paz. Porque finalmente había encontrado el balance. Podía amar a mis nietos sin sacrificarme. Podía ayudar sin destruirme. Podía ser abuela sin ser víctima. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté junto a la ventana. La nieve caía suave otra vez. Exactamente como había caído un año atrás. Pero yo era diferente. Ya no era la mujer que tocó ese timbre con regalos y esperanza. Ya no era la mujer que aceptaba migajas y las llamaba amor. Ya no era la mujer que se vaciaba para llenar a otros. Era Verónica. Simplemente Verónica. Con límites. Con dignidad. Con paz. Y mientras miraba la nieve caer silenciosa, entendí algo final. Quizás la verdadera venganza no es destruir a quien te lastimó. Es reconstruirte a ti misma. Es encontrar paz mientras ellos encuentran consecuencias. Es vivir bien mientras ellos aprenden. Quizás los perdedores son solo personas que dejaron de pagar por los errores de todos los demás. Y si eso me convertía en perdedora, entonces perdería con orgullo. Porque finalmente había ganado algo más valioso que su aprobación. Me había ganado a mí misma. La nieve cayó tranquila esa noche. Y yo también.